hay una actitud de demostrarle a los que malgobernaron este país, a los que utilizaron los recursos públicos de una manera brutal, en época de abundancia, porque en ese periodo el crecimiento era de un 6%. El crecimiento ahora, producto de todos los choques externos, es de un 3.2%, el promedio de estos años, ¿no? ¿Y qué hicieron? El mayor déficit fue para unas elecciones en el año 2012 en este país. ¿Y qué provocó eso? Ese desguañangue, como se declaró la economía, provocó el paquetazo. Me apena que gente que pasó por el Congreso, que gente que ha estado en la formulación de presupuesto, ¿no?, hoy en día ataque lo que nunca hicieron. Esta entrevista fue ayer y ustedes pueden verla porque uno de los puntos que se tocó fue algo que conforme pasaron las horas evolucionó de otro modo, y es el tema de reclamo de los partidos políticos mayoritarios que reclamaban un porcentaje doble del que recibieron en términos económicos. El gobierno sostenía, y Rijo lo explicaba ayer, que lo que se había hecho uso y costumbre en República Dominicana es que en periodo electoral se otorgaba el doble de los recursos que se habían entregado el año anterior. Es decir, que si en el año 2023 se entregaron poco más de 1.000 millones, este año le tocaba el doble, más de 2.000 millones, 2.500 millones. Pero lo que decía, básicamente lo que decían los partidos es que esto responde a un porcentaje establecido en la ley. Entonces, ¿qué decían sectores gubernamentales? Y el mismo Rijo ayer lo explicaba, que los porcentajes especializados en República Dominicana se dan conforme a la disponibilidad de recursos cuando se está elaborando el presupuesto, que el presupuesto se había elaborado así, que si le dan los porcentajes no quedará dinero porque hay que darle tanto a los ayuntamientos, tanto al Poder Judicial, tanto a la Procuraduría, tanto a la Junta, y entonces que todas esas leyes juntas hacen imposible el manejo del presupuesto público. Finalmente, y esto era muchísimo ruido, sabemos que los partidos ya anunciaron que la próxima semana van a ir ante la Organización de Estados Americanos, OEA, que aunque no haga nada, es un tema de debate y ha sido el tema fundamental, el tema de los recursos. Finalmente el gobierno decidió y encontró una vía para entregar el dinero tal como estaban reclamando los partidos políticos. En ese sentido, habló ayer el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, y vamos a ver lo que dijo en este sentido. Escuchemos a Paliza. La Junta Central Electoral solicitó al gobierno, en representación de todos los partidos y bajo la marcada insistencia de la oposición, otorgar por primera vez en la historia fondos adicionales para completar el 0.5% de los ingresos nacionales destinados a financiar las organizaciones políticas durante un año electoral. Ante tal llamado, el gobierno ha decidido respaldarles para que puedan cumplir la suma adicional requerida. Con esta decisión, el oficialismo hace lo que la oposición nunca hizo cuando estuvo en el gobierno. Es oportuno recordar un poco de la historia del financiamiento de los partidos políticos. La Ley 2023 establece en su artículo 224 lo siguiente: se consignará en el presupuesto general del Estado un monto equivalente al 0.5% de los ingresos nacionales en los años de elecciones generales y un 0.25% en los años que no hay elecciones generales. Si evaluamos la aplicación de esta norma y de la antigua Ley 275-97, que contemplaba un esquema similar, los presupuestos formulados desde el 2006 hasta la fecha, podemos concluir que no ha habido ningún año en ese intervalo en el que se haya asignado un 0.25% establecido para años preelectorales y mucho menos se ha asignado el 0.5% en años electorales. El 2020 fue una excepción, ya que debido a la suspensión de las elecciones municipales y la necesidad de realizar una convocatoria extraordinaria en una fecha distinta, fue necesario consignar una partida adicional de 1.000 millones en un presupuesto reformulado y aprobado. Este aumento se originó por un evento extraordinario muy conocido, un hecho vergonzoso que impactó profundamente a la democracia dominicana. La ley de presupuesto de este año
suspende todas las leyes especiales de asignación de fondos. De acuerdo con la costumbre, se asignaron 2.520 millones de pesos para el 2024, el doble del año anterior. Aquellos que hoy se presentan como víctimas, en realidad fueron victimarios, pues nunca respetaron la legalidad ni practicaron la equidad que hoy reclaman. Solo como referencia, el PRM para el 2016, en virtud de la norma aplicable, apenas recibió de financiamiento público un poco más de 500.000 pesos. Para este proceso electoral del 2024, los partidos de la oposición recibirán cerca de 3.000 millones de pesos. Personalmente, creo en el financiamiento público a los partidos como herramienta de fortalecimiento de nuestra democracia. Sin embargo, los montos que hoy conversamos, en un país con grandes retos por acometer, los porcentajes dispuestos deben ser revisados en el futuro. En el PRM seguimos demostrando una clara vocación democrática, promoviendo un escenario de competencia político y electoral equitativo como nunca antes se había experimentado en nuestro país. La Junta Central Electoral, como árbitro imparcial, ha encontrado junto al gobierno un mecanismo para garantizar fondos adicionales a todos los partidos. Ahora nos toca a todos participar en la contienda convocada, ya sea para ganar o perder, como sucede siempre en democracia. Esperamos que aquellos a los que el favor del pueblo no les sonríe, abandonen la tradición de deslucir los procesos que no les favorecen y que, parafraseando a Whitman, afronten los resultados adversos con el mismo espíritu con el que celebraban victorias en el pasado. En cierto modo, el gobierno se quita un ruido. Esto era un factor de ruido en todo el proceso, de los cuestionamientos. A veces no necesariamente, fíjense, todavía yo no he visto, por ejemplo, una publicación que diga exactamente los porcentajes que se entregaron aquí en las elecciones de los últimos 30 años o de los últimos 20 años, 2012, 2016, 2020, que te diga, mira, este era el porcentaje, esto fue lo que se entregó, en términos claros y documentados. Y eso hace que el debate sea como un parecer, a mí me parece, yo opino, yo creo, y uno dice una cosa, el otro dice otra, en algo tan básico como matemática, o sea que ahí no hay nada que ocultar. Entonces, ayer, cuando hablábamos con el director del presupuesto, yo creo que se expresaba una posición que tenía el gobierno en el sentido de que debía recurrirse probablemente a una modificación del presupuesto en algún momento, pero que no iba a ser. Incluso se barajaron hipótesis sobre cuáles serían las posibilidades en términos legales. El gobierno le buscó un bajadero y sabemos que cuando los gobiernos quieren y hay un sector que es el que podría cuestionarle y le reclama, bueno, pues encuentra ese bajadero. Lo que sí encontré un poco raro, y al principio no me lo encontré raro honestamente, lo vi normal, fue que fuera José Ignacio Paliza quien lo informara. No me lo encontré, no pensé nada porque José Ignacio Paliza es una cara del gobierno, ha sido durante todo este tiempo cara del gobierno como ministro administrativo de la presidencia. Bueno, pues ocupó esa cartera y cuando hablas con él, sientes que estás hablando con alguien que es parte esencial de este gobierno. Sin embargo, él está en licencia. Entonces, entiendo que es un discurso de alguien que de hecho tiene el logo del Partido Revolucionario detrás como presidente del partido, pero una cosa es el partido, es decir, la crítica y todo el análisis que él hace, que es muy válido, diciendo, bueno, señores, aquí pasaba esto, esos partidos, esto, es parte de su ejercicio como líder del partido oficial, pero en cuanto a cómo va a manejar el gobierno sus finanzas públicas, me parece que el gobierno debió informar por las vías gubernamentales. Una cosa no quita la otra, todo el mundo sabe que Paliza está diciendo la verdad y todo eso, pero es servir la comida aparte, o sea, lo que le toca al gobierno como ejecutor es diferente al partido, y en ese sentido el gobierno, que es el que está al frente del manejo del presupuesto público, incluso el mismo director de presupuesto, el mismo administrativo que está, otro funcionario, en el sentido de informar, todos aceptamos como bueno y válido que sea Paliza porque nadie le discute a Paliza, obviamente, la representatividad que tiene el gobierno. Pero una cosa es el gobierno como tal y otra cosa es el PRM. El PRM es parte del proceso. Es decir, usted tiene a los partidos que están reclamando y cuando el gobierno informa, debería serlo despojado de un logo, me parece. Pero esa es una observación que quizás no va más allá, no veo que a nadie le preocupe y obviamente cuando miramos a Paliza vemos al gobierno,
pero tomando en cuenta que él está de licencia, propiamente dicho, la parte económica, aunque saliera un discurso de Paliza después, es decir, una información inicial, el gobierno ha aceptado mediante, en términos administrativos, en términos presupuestarios, en términos del funcionario que esté manejando eso, el gobierno dominicano ha aceptado en virtud de tales, creemos en la paz y nos vamos a evitar con esto, buscaremos una vía legal, lo que sea. Y entonces, un discurso de Paliza que dice, señores, acaba el gobierno de anunciar esta situación, su gobierno, nuestro gobierno, el gobierno, él puede decirlo desde ese punto de vista, todo lo que quiera, pero la información propiamente dicha debía salir de un canal gubernamental. Y bueno, esto también hay que tomar en cuenta que había un escenario de cierta tensión con este tema. Es el punto fundamental que tienen los partidos a la hora de ir a la Organización de Estados Americanos, OEA, que uno no espera que ocurra nada, sino que eso va a brindar muchos titulares, es como un poquito de atraer la atención de la prensa. No, y de madera de cuava para el fuego del verbo público, de decir y de todo eso, y se enciende. Y a veces hay gente que pueden decir una cosa que efectivamente la creen, pero en periodo electoral se dice lo que parece convenir en ese momento y entonces uno no necesariamente sabe exactamente cuál es la idea. Entonces, esto quita ese ruido. Evidentemente, otra cosa es que la República Dominicana y los dominicanos todos tenemos que sentarnos en algún momento a hablar sobre el financiamiento de los partidos políticos, que es un tema que le toca. ¿Cuánto dinero nosotros tiramos por el despeñadero de unas prácticas políticas que se supone que cuando se aprobó el financiamiento de los partidos políticos, lo que se buscaba era que aquí se pudiese regular el manejo económico? En cierto modo le están diciendo a los partidos, nosotros te aportamos como ciudadanos, te estamos dando dinero, entonces no puedes recibir dinero del narcotráfico, no puedes recibir dinero del lavado, no puedes recibir dinero de cualquier parte. Y lo que es más, no puedes recibir dinero de contratistas que luego es una inversión, un préstamo que están haciendo y luego lo vas a pagar con obras como se ha visto tradicionalmente. Entonces, todo ese dinero, ciertamente, ese dinero que va a las arcas de los partidos políticos, la forma de rendición de cuentas que tienen los partidos políticos. Yo he tenido informes económicos pedidos a la Junta Central Electoral, por ejemplo, de cómo es que se gasta el dinero. Y sería interesante que ahora que tanto se ha hablado del dinero, después que se dé ese dinero con el tiempo, hiciéramos una solicitud de ley de libre acceso a la información pública, que yo entiendo que no debería ser por solicitud, que los informes económicos de los partidos deberían estar en sus páginas y deberían estar en la página de la Junta Central Electoral. Pero será muy escaso que la entrada de estas cuantiosas sumas sea dentro de un escenario de mayor transparencia. No solamente eso, Edith, ahora que tú mencionas el tema del origen de los fondos y cómo se distribuye el presupuesto y demás, y leyendo también lo que dice la gente en los comentarios en nuestro chat de YouTube, la mayor preocupación de todo aquel dominicano que le interese su patria, que le interese ver cómo va en el futuro República Dominicana, es esa distribución de fondos que se realiza cada 4 años a los partidos políticos para las elecciones. En esta ocasión, con esta partida que entrega el Estado a los distintos partidos políticos, se superan los montos de elecciones anteriores. Claro está, tomando en cuenta que en 2020 se agregó una parte por el tema de la misma circunstancia que se dio en 2020, etcétera. Pero sin lugar a dudas, la mayor preocupación es qué pasa con el dinero de cada dominicano, cada dominicana en tiempos de elecciones. Dinero que muchas veces se entrega para sobornar a delegados, para sobornar a personas a que voten, o que se despilfarra en las calles, dándole 500 pesos a una persona para que te reúna un grupo de gente para que vaya y vote en el día de las elecciones y demás. Y hay algo también que hay que destacar sobre las elecciones municipales, y lo tuvimos incluso en esta semana que conversábamos con una candidata a diputada que reflejaba y expresaba todo lo que ella vio, o lo que también le comentaron sobre lo que pasó en las elecciones, cómo se sobornaba, cómo se hacían diferentes prácticas que constituyen delitos electorales. Y es que recuerdo que incluso lo comentamos aquí, cuando finalizaron las elecciones, parte de las
quejas que tenían los organismos internacionales que vinieron a supervisar lo que pasó, todo ese proceso, fue que los partidos todavía no entregaban un informe detallado de los gastos que tuvieron en la campaña para las elecciones municipales. Entonces, una vez más, estamos entregamos esto, y me quise centrar más en el tema de la erogación de fondos, entregamos estos fondos, pero de nuevo, todavía hasta este momento, 2024, cuando se supone que avanzamos como nación, no sabemos qué hacen efectivamente los partidos con ese dinero. Germán Los partidos Marte. están obligados a rendir cuentas. Todos los organismos, ONG, partidos, instituciones, la que sea, aún sea una iglesia, que recibe dinero del Estado, está obligado a rendir cuentas, a decir, mira, yo lo gasté en esto y esto y el otro. Se supone que la partida es para algo específico. Los partidos arreglan sus contabilidades como pueden, lo hacen. Algunos ni siquiera cumplen con eso o lo cumplen tardíamente. Bueno, volviendo al punto que es ese anuncio de paliza, hay que recordar y decirle al gobierno que mal de mucho no puede ser consuelo de todos. O sea, que un mal o una falla no justifica otra falla, porque históricamente no se ha cumplido, no se justifica que no se cumpla. O se modifica la ley, y la ley es tan reciente como del 23, es decir, 2023, por eso se llama ley 2023. Y se supone que ahí está contemplado, ahí está contemplado, por eso lo decíamos ayer al director de presupuesto, el amigo José Rijo Presbot, de que 0.25, o sea, un cuarto de 1%, un cuarto, en los años no electorales, y en los años de elecciones, 0.5. El gobierno hace bien, yo creo que dilató demasiado en quitar ese ruido, ¿verdad? En quitar ese ruido, porque la oposición tenía argumentos legales incluso, además de políticos, para demandar una mayor asignación presupuestaria. Lo que pasa es que el presupuesto, creo que aquí hay una cosa, evidentemente es un ambiente de campaña y con este tipo de escarceo estaban buscando una salida, pero uno no entiende que los legisladores, partidos que tienen legisladores en el Congreso, aprobaran el presupuesto no pelearan con una eso. consigna, No, ni lo leyeron siquiera, no lo advirtieron. Sí, con una partida ya establecida, y que esos legisladores no mostraran ni se enteraran. Porque si para las cosas que le duele a ellos, porque el dinero les duele, porque vamos a estar claros, esto es una lucha por tener más dinero. No necesariamente tener más dinero es mejor democracia. Tener un partido hoy es un negocio. Esas estructuras partidarias que además reciben unos dineros que no tiene que explicar, ni siquiera su militancia, ni siquiera su militancia. Hay muchos que tienen que guayar dentro de los partidos, mucho la yuca para poder hacer una campaña, y aquellos que están pegados con los dirigentes de turno, que son los que manejan la opinión, manejan la presencia en los medios, manejan el dinero, son los que determinan, o sea, cuáles son los criterios, incluso internos, dentro de los partidos, para el manejo del dinero. Pero esa gente que está luchando por ese dinero que estás diciendo, tiene unos representantes que fueron y aprobaron una ley de presupuesto, y entonces te dicen, no, lo que pasa es que eso es una trampa del Poder Ejecutivo que lo hizo. Pero señor, usted estaba ahí. Correcto. Y a mí me preocupa que usted esté ahí y que con las cosas que le duelen a usted, que es el bolsillo, a usted le pasa inadvertido. Imagínese con lo que le duele a la gente. Como la ley de la DNI, que ahora dicen todo que no tuvieron. Ahora, hay un uso y costumbre, dicen, porque vamos a estar claros también en esta cosa. Si estos partidos no son que llegaron ayer de Suiza, son partidos. El Partido de la Liberación Dominicana estuvo ahí varios procesos electorales. Ahora, yo creo que es necesario, y tenemos esa deuda, nosotros por nosotros mismos documentar cómo fue la entrega con respecto al porcentaje en las elecciones del 2020, en las elecciones del 2016 y en las elecciones del 2012. Se la pedimos a Rijo ayer y él quedó en enviárnosla. Sí, porque ¿qué dice? Y eso es verificable. Eso no es algo, no estamos hablando de un parecer, de una cosa, no, estamos hablando de recursos económicos. ¿Qué dicen esta gente? Bueno, toda la vida, todos los procesos, los últimos procesos, el uso y costumbre es que se entrega el doble de la partida anterior, y que en el año 2020
a raíz de los sucesos que llevaron a la suspensión del proceso electoral en el ámbito municipal, la Junta Central Electoral de ese momento acreditó a los partidos una partida adicional que el gobierno De le 1.000 entregó de millones 1.000 millones. Sí. Entonces, finalmente, están cumpliendo a rajatabla lo que dice la ley, pero que vamos a estar claros también que dice, ok, es legal. Pero el problema aquí es que tenemos un conjunto de leyes con porcentajes especializados y en eso no solo este gobierno. Yo recuerdo haber entrevistado una vez a Temístocles Montaz y él decía, si cumplimos eso nos quedamos sin nada. El porcentaje de los ayuntamientos, el porcentaje de salud pública, el porcentaje de educación, que es el que se cumple porque este pueblo lo demandó, Sí. el porcentaje de la Junta Central Electoral, el porcentaje del Poder Judicial, el porcentaje que debería cumplirse del Poder Judicial. Por ejemplo, entre otro poder del Bueno, Estado. tanto lo Supervisa vivía se queda sometido. gritando, Supervisa vivía gritando porque nunca le asignaban dinero suficiente para Más que esa... dinero suficiente, el porcentaje No, establecido no, por ley. dinero Tú suficiente sabes, que le sí, corresponde lo que por le ley. correspondía. Sí, pero suficiente. Como pasa con salud. Que era necesario, no sé si Y lo que suficiente estamos haciendo es tener para- leyes que no se cumplen. Exacto, ¿Por para- qué? Porque tú no puedes. Exacto, para encauzar esa segunda ola de las reformas judiciales. Y eso queda discreción, entonces, del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo tiene la discrecionalidad. Sí. Una discrecionalidad que además se concentra y se verifica en el presupuesto. O sea, tenemos leyes que de entrada sabemos que son leyes que Accesorios, todo que son leyes depende- adorno. Todo depende de la capacidad que tenga el pueblo, que tenga la sociedad, sus diversos sectores para presionar y exigir. Porque a los gobiernos no le da la voluntad porque sí. Oigan bien, no le da la voluntad porque sí de cumplir con las cosas. Aquí hay una ley, que es la Ley de Educación de 1997, que establecía ese 4% de que tanto hablamos hoy, y nunca se cumplió. Siempre había un argumento diciendo que si se daba todo eso, que no era necesario, que eso no significaba necesariamente una mejora para la educación, que es una verdad relativa, que no había recursos entonces para otros ministerios, etcétera, etcétera, etcétera. Luego de una gran movilización en el año 2012 y después de un acuerdo de todos los partidos, efectivamente apareció el dinero, sigue apareciendo, es cierto que no están los resultados que queremos, que necesitamos y que se esperaban, que se esperan, pero la verdad es que se han construido muchas escuelas, que ha habido una mejoría. De hecho, hoy, ayer hubo una reunión, hay una discusión para mejorar el salario de los profesores. La ADP, aprovecho para decirlo, está exigiendo, demandando un 20%, ¿verdad? El gobierno ha hecho una propuesta entre 4 y 7% de mejora salarial para los profesores que se la merecen. Hay que recordar que los maestros, un saludo, un cariñoso a todos mis maestros, a todos los profesores del mundo, ¿no? Los maestros terminan siempre con problemas o del corazón o de la presión, de mil cosas, enfermedades que lo destrozan, ¿no? Terminan mal, porque desgasta el ejercicio del maestro como el del médico, los periodistas también, pero menos. La cuestión que si hay voluntad, si hay la decisión de un gobierno, aparecen los recursos. Hasta ayer se nos dijo a nosotros que no había cuarto. En la noche... Más que nada que no había como una salida legal. No, que no, sí. Una salida aquí, que había que buscar una salida pero, legal que fuera es que siempre hay una salida, mi querida. Bueno, sí, Por pero yo eso, no, pero lo que te pero estoy diciendo que cuál no- es el no que concepto, no había que no había fondo, fondo, sino es cierto. que no había Sí, sí. una vía legal, Pero que había que modificar el presupuesto, que la Junta podía entregar el dinero. pero bueno, siempre, Pero yo quiero decir algo. Siempre, como escribió María Capitán antes de ayer, Ajá. siempre hay una salida, aunque tú... No, yo la encontraron, y porque es un problema claro. Aquí sí cabe, Edith, Indira, aquel verso de Milanés, que dice que en cada verso, en cada frase, se esconde siempre un pedazo de razón. Tenía razón la oposición, tenía razón en parte el gobierno cuando decía que no, que es verdad, que si se cumplen todas las leyes no alcanza el dinero. Pero bueno, la cuestión es que había que buscarle una salida. Ahora, la Ojalá lucha- para cosas fundamentales como el tema de la salud se encuentren siempre salidas como esa. Sí, porque la cuestión es, independientemente de todo, ¿qué papel juega la ciudadanía en eso? O sea, ¿qué le toca a usted en términos reales cuando
estamos hablando de porcentajes para los partidos políticos. No es verdad que la sociedad dominicana va a comenzar una lucha por el cumplimiento del porcentaje para los partidos políticos con el mismo empeño con el que hizo una lucha para que se cumpliera el 4%. No, Hay una nunca. diferencia Nunca. básica. Entonces, el hecho de que esté establecido en una ley que se aprobaron ellos, la Sí. ley que se aprueban ellos es la ley que permite que la gente que llega a determinadas posiciones públicas en este país tengan unas pensiones por encima de las pensiones que tiene todo el mundo. La ley que se aprueba en ellos es la ley que permite que funcionarios que salen de una gestión de determinadas áreas especializadas del Estado salgan con una pensión que supera el salario del presidente. Sí. La ley que aprueban ellos son leyes que favorecen sobre todo a sectores específicos y no necesariamente son la mayor parte de la población dominicana. Es decir, la ley no es el texto sagrado, dice, lo dice la ley y ya, no, estamos aquí incluso para impulsar cambios en la ley si es necesario. Es que la ciudadanía tiene que velar por eso. La mayoría de gente que va al Congreso no va pensando en que yo quiero ayudar a la gente, no lo hace. Entonces- Hay que decirlo, no lo hace. No Mira, lo hace. entonces- y lo hemos y el visto a lo largo de los Entonces, años. perdón, el financiamiento público, yo revisaba, por ejemplo, cómo es el financiamiento de los partidos políticos en Perú es privado. En México es como en Dominicana. O sea, hay un aporte que hace el Estado y hay un aporte que hace el sector privado. Ahora, el financiamiento privado tiene límites claros y tiene verificación. En República Dominicana, cuando se habló de la ley de partidos, se entró mucho tratando de empujar para que los mecanismos de supervisión de los recursos que recibían los partidos, de la forma en que invertían el dinero y todo eso, fuera más expedita, fuera más claro, fuera más transparente. Fue una de las mayores resistencias que se encontró. Es decir, aprovechar este debate para decir, señores, necesitamos un mayor ángulo de transparencia con respecto a incluso a los reportes. Porque yo vi reportes que son ridículos. Te lo mandan sin factura, sin nada, eso nadie lo lee. Eso llega y lo entregan. A la Junta Central Electoral se da y eso va a descansar a una gaveta. Tú lo puedes pedir, pero es un ejercicio pendejo. ¿Y cuál Porque es? la documentación no es ni siquiera relevante. Ojalá existiera esa cultura de decir, bueno, ok, como esto es de interés público y esto es por la democracia, vamos a rendir cuentas. Y oigan bien, quería entrar, y con eso pasamos al siguiente tema. El objetivo fundamental, me dice que vamos a la pausa antes de esto, pero el objetivo fundamental de esta ley de financiamiento de los partidos políticos, de esta ley de los partidos políticos que incluye el financiamiento, era que no ocurriesen cosas como las que vamos a ver en el tema siguiente, que es gente que va desde que entra dinero del narcotráfico, del crimen organizado, lavado de activos, etcétera, 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 dinero sucio a la política. Pero ¿qué resulta? Que hemos visto ahora más que nunca casos como ese, Edith. Creo que lo vamos a ver después Mira, de esto. no, vamos a entrar de una vez por una razón. Ok. Nosotros tenemos dos conversaciones hoy y está Maribel Contreras. Pues Evidentemente, cuando uno ve el caso del exdiputado Miguel Gutiérrez de la provincia de Santiago, es un caso penoso que te refiero a través del tema del financiamiento y de la manera en que opera la política y de la lógica que se ha instalado. Miguel Gutiérrez fue el diputado más votado en Santiago. Y yo ayer encontré una entrevista que él había ofrecido en Santiago. Tenía más grasa. Ay, Dios mío. Tenía más logística. Ay, Virgen de la Alta Gracia. El que ve esa entrevista, mira, Da tú gusto. pones esa entrevista, no, da pena. Ah. Pero tú dices, Dios mío, mira, él dice, yo he entrado a la política Sí. a pesar de la oposición de muchos amigos y de parte de mi familia, Ajá. porque la política es muy maliciosa, Ajá. la política es muy pervertida, la política es un terreno muy sucio. Entonces la gente seria como yo, disculpa, ¿cómo es, Está bien. la gente seria como yo, ponga la lista de Herman que puede No, acompañarle. no. Esa es la de Herman. La gente seria como yo le cuesta. Yo pienso y quiero decir que las personas que creemos en la honestidad, que creemos en la seriedad, tenemos que entrar a la política para desentar esto, Sí, señor. para llevar un sentido. No, eso hay que verlo. Mira, yo me quedé mirando ese. Como diría una vieja por mi casa, da gusto. Eso da gusto. Entonces, Ya, ese señor ha reconocido, sí. primero reconoció Sí. que efectivamente traficó con drogas, lo reconoció en un tribunal estadounidense, que no es lo mismo porque esta gente cuando arresta generalmente te tiene todo. te dan. Entonces te muestran ante la evidencia y tomando en cuenta que si los fiscales
son los que tienen que demostrarte en corte los delitos por los que se te acusan. La sanción va a ser más alta. Se hablaba de la posibilidad incluso de una prisión de por vida. Tuvo que llegar a un acuerdo y mediante ese acuerdo dice, bueno, señores, yo reconozco, y ha reconocido, y le han condenado a nada más y nada menos que 16 años. O sea, hasta el Dotación de bienes. 2040. Aunque yo, Hasta el yo no me 2040. creo nunca porque Quirino y toda esa gente, cuando Bueno. van, le condenan, y yo no sé cómo es que eso de repente se pone pequeño y Ponen al de acuerdo. final, no, y al final el cumplimiento de la pena se reduce significativamente, tú sabes, pero Bueno. sí, pero- se reduce significativamente, hay que esperar, pero mientras tanto, en lo que la chava viene, el señor Gutiérrez, que fue diputado, más votado, y que aquí le costó muchísimo al Congreso sacarlo, le costó muchísimo todo ese proceso, llegó a demandar a la Cámara de Exacto. Diputados, demandó porque no le estaban pagando su dinero, a pesar de que estaba preso, porque era inicialmente, como aquí no habían cargos, y era inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahí está, yo creo que una gran lección para los partidos políticos, Habrá que ver si la y toma. no solo para los partidos políticos. Señores, el que anda repartiendo dinero así, es dinero que no se ha sudado. El dinero que se suda no se da tan fácilmente. Porque no importa las riquezas, por ejemplo, las riquezas familiares, las riquezas de la gente. Usted ve que la gente que, por ejemplo, empresarios, gente que tiene dinero, el que tiene una cosa que es de generaciones, que tiene que trabajar. Son más discretos. No puede salir No se le gasta. se y, le y acaba. todos esos vehículos, y estamos en una sociedad donde esa exposición pública Esa logística. de dinero desmedido, sí, Esa parece ser logística como que dicen los partidos. un Mira, mira, activo. Edith, cuáles son los bienes, entre otros, ¿verdad?, que se le han incautado al exdiputado, ya que decir, exdiputado Gutiérrez. Están 20 relojes Rolex. No sé qué tengo yo con los Rolex. No sé qué rol juegan los Rolex. Es en un todo símbolo este de asunto. poder, de estatus. Ajá, mira Dina Boluarte. Claro, es estatus, Germán, Ajá. simplemente. Bueno, pero los Rolex que tanto le gustan a los que lo consiguen rápido y mucho. 5 vehículos, una Chevrolet Caravan de color blanco, una minivan Toyota Siena, una Hyundai Santa Fe, eso es paja para la garza, un Chevrolet negro y un Jeep Wrangler blanco. Decomisaron también cerca de $446,000 y 18 millones de pesos. Le podrían decomisar además $369,965 que poseen una cuenta en los Estados Unidos, otro reloj Rolex Cellini Moon Face, de color rosado, oye, qué chulo. Dice otro Rolex Sky Dweller, rosado también, mira qué bien, este hombre le gusta el rosado. Pues, Una cadena cubana, me llama la atención esto, oye, una cadena cubana de oro de 14 quilates para caballero, con crucifijo bueno, en fin, de muchísimo oro. dinero y toda esa cosa. Un Siempre hay crucifijo un de oro. los crucifijos y los cristos siempre lo Yo no ponen sé en por qué lo usan tanto, pero no, porque bueno. para protegerse y todo eso, creen, ese mundo tiene todo eso. Bueno, Sí, finalmente, como los que iban a bombardear en Vietnam, dicen los guaraguao, que rezaban antes de lanzar las bombas. entonces, finalmente, este señor que fue diputado por el Partido Revolucionario Moderno ha sido condenado a 16 años de prisión. Hay otras investigaciones que hacer, hay varias personas señaladas en el Congreso Nacional de tener vínculos con sectores o negocios turbios. Recordemos que incluso hay investigaciones que se llevan desde la Suprema Corte de Justicia, aquí el paso es más lento, tanto que algunas de esas personas hoy se postulan nuevamente. Así es. Yo vi varias. en las alcaldías, por ejemplo, algunos casos que cuando usted ponía el nombre de los candidatos, usted encontraba preso en tal año por narcotráfico. Varias. Entonces, Hoy no te acuerdas del también. regidor de por ahí. Pero, sí, pero esto lo que plantea, porque a fin de cuentas, Miguel Gutiérrez es un caso, y usted siempre un caso es un caso. Un ser humano que toma unas decisiones, que se va a enfrentar y que tiene unas consecuencias. Y eso pasa, es su caso. El problema es los vínculos entre partidos políticos y este tipo de prácticas, el gran clientelismo, el reparto de dinero, y que este señor, en vista de que tenía mucho dinero, que no necesitaba sudarlo, porque eso es un negocio rápido, fácil y de mucho movimiento económico, lucrativo. podía repartir. Y entonces un electorado que está pidiendo su logística en la calle. La gente iba a pedir su dinero en las elecciones municipales. No va a pagar, lo mío. Porque entiende que es un negocio, un trueque. Entonces, eso es una cosa que se ha metido en el tuétano y que los partidos le han entrado y que para la gente que
es verdaderamente seria, como decía el mismo Gutiérrez, pero que es verdaderamente. Pero que sea de verdad. Que sea de verdad, que no tenga esa valija de dinero, se le hace muy difícil en los procesos electorales en términos económicos. Y volvemos entonces al tema de la economía. Pero nada, tenemos una pausa. Sí quiero decirles, en el día de ayer planteamos la situación de un jovencito de 20 años, nacido en La Romana, hace 20 años, con acta de nacimiento. Su madre nació en República Dominicana, es la tercera generación desde que el Estado Dominicano trajo a la gente suya a trabajar en los campos cañeros. Ese joven que tiene acta de nacimiento, que estaría, según la legislación dominicana, y otra vez regresamos a la ley, porque esa ley decidieron no cumplirla, esa ley que es la 169-14 después de la sentencia 168-13, fue arrestado por la Dirección General de Migración, llevado desde el lunes hasta Jaina, era supuestamente investigado y tenía riesgo de ser llevado a Haití, país al que nunca ha ido y que tampoco ha ido su madre. Finalmente, en el día de ayer, fue liberado. Ayer recibí la información, tanto de los parientes como de las organizaciones que le estaban acompañando, de que fue liberado. Recibí la información también de 3 ciudadanos que en un ambiente donde había más gente iban a ser arrestados. Los 3 tenían documentos con la oposición de dominicanos que estaban ahí, no se lo llevaron. Pero hay una gran discrecionalidad para estos operativos en las calles nuestras. Eso es lo que se está preguntando, sobre todo aquellas que afectan a los ciudadanos que pertenecen a ese segmento. No los que han sido traficados, no. Los que el mismo presidente de la República se reunió con ellos alguna vez. Esa gente no puede actualizar sus documentaciones hoy en día. Pero ese es otro tema, solo quería dejar constancia de que fue liberado. Y nos vamos con una bella imagen a esta hora de la mañana, la del malecón de Santo Domingo. Eso es como una postal, una postal que se mueve. Sí, una postal que se mueve, a uno le da deseo de estar ahí en ese ambiente. Sí. Hoy es viernes, aprovechense mañana y el domingo. Por hoy, Indira Suero y Germán Marte, nos toca trabajar. Tenemos la imagen. ¿Para qué lo dice? Yo pensaba que era que por hoy terminamos. No. Si pasan por el malecón, abran la ventanilla y respiren aire puro. Digo, donde se puede. Eso iba a decir yo, en alguna parte van dañados. Nos fuimos a la pausa con esta maravillosa imagen de esta tierra que tanto se ha hecho para fuñirla y aún así no hemos podido. Y aún así seguimos. Humanos. Seguimos, regresamos como las olas del mar. ¿Quiénes son los que están yendo a votar? ¿Los que reciben el dinero? Entonces yo no voy porque, bueno, no me van a dar dinero, pero no quiero verme en un molote. No quiero verme en un problema. Entonces, a fin de cuentas, no es una dictadura per se, como ustedes muy bien han dicho, pero tampoco es una democracia porque no se escuchan las voces, no hay una discusión de las ideas.